Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso vestido en un tono verde. Tú puedes elegir el color de tu preferencia. Espero que les guste mucho y cualquier duda no olvides dejarme en los comentarios. Así que allá vamos. Vamos a hacer una pequeña muestra con los puntos que vamos a trabajar. Para eso vamos a tejer cadenas que sean múltiplo de 8 más 2. Yo voy a tejer un total de 24 cadenas más 2. Acá ya tengo mis 24 cadenas y voy a agregar las 2 cadenas. Ya tengo 26 cadenas. Ahora vamos a subir adicional con una cadena y en este siguiente espacio vamos a ingresar y vamos a tejer un punto bajo. En esta primera vuelta de puntos bajos intentemos no tejerlo muy ajustado, que sea un poco más sueltito. Y vamos a empezar a tejer únicamente puntos bajos en cada cadenita disponible hasta finalizar esta vuelta. Aquí ya tengo todas mis cadenas que he tejido con punto bajo. Y ahora para la siguiente vuelta vamos a subir con 4 cadenas. Giramos el trabajo y vamos a empezar a tejer punto cruz con punto doble alto. Para eso vamos a hacer doble lazada y nos vamos a saltar 1 y acá en el siguiente ingresamos y tejemos el primer punto alto doble. Nuevamente doble lazada, pero ahora vamos a hacerlo por detrás. Es decir, vamos a pasar el crochet de esta manera y vamos a ingresar aquí en este espacio que nos hemos saltado. Ingresamos el crochet por detrás y vamos a pasar el hilo. Pasamos por 2 y por 2 y ya tenemos así nuestro punto cruz. Correcto, nuevamente doble lazada, nos saltamos 1 y acá en el siguiente pasamos por 2 y por 2, nuevamente doble lazada. Ahora por detrás en este espacio, en esta cadenita que nos hemos saltado, ingresamos el crochet por detrás, pasamos el hilo y pasamos por 2 y por 2 y ya tenemos el segundo punto X con punto alto doble. Y así vamos a repetir hasta finalizar. Nuevamente doble lazada, saltamos 1 y acá en el siguiente pasamos por 2 y por 2, doble lazada, retrocedemos aquí en este espacio que nos hemos saltado, ingresamos por detrás, sacamos y pasamos por 2 y por 2 y ya tenemos el tercer punto X. Y así vamos a continuar tejiendo. Una vez finalizada toda la vuelta con el punto X, he obtenido un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí ya he tejido el último y me queda aquí un último espacio para tejer un punto alto doble. Doble lazada, ingresamos en este último espacio y tejemos el punto alto doble y ya tenemos finalizada esta primera vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a tejer en este primer espacio un punto bajo. En este siguiente otro punto bajo. Aquí en el siguiente punto bajo y así vamos a tejer punto bajo en cada espacio disponible hasta finalizar la vuelta. Nuevamente aquí ya he finalizado mi vuelta con puntos bajos. Recordemos que no hay que tejer muy ajustado el punto bajo. Y aquí me queda por hacer el último en la cuarta cadenita de la vuelta anterior. Punto bajo. Ahora para la siguiente vuelta subimos con 6 cadenas.
6 cadenas, giramos el trabajo y ahora vamos a tejer punto triple alto. Para eso vamos a hacer triple lazada. De esta manera tenemos 1, 2 y 3. Y ahora nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4 y en el quinto espacio ingresamos y tejemos el triple punto alto. Tenemos el primero. Nuevamente triple lazada y en el siguiente espacio ingresamos y tejemos. Pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2, un total de 4 veces. Ahora una cadena, nuevamente triple lazada y vamos a retroceder nuevamente. Vamos a tejer aquí. Nos saltamos 1, 2 y aquí en este tercer espacio ingresamos por detrás y sacamos el hilo y pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Nuevamente triple lazada. Ahora aquí en este siguiente espacio, vamos a dejar este aquí. Ingresamos por detrás, sacamos y pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Y ya tenemos formado el punto X con triple punto alto y una cadenita de separación y aquí un espacio también entre ambos. Ahora 2 cadenas y vamos a tejer medio punto bajo. Para eso nos vamos a saltar un espacio y aquí en este siguiente ingresamos y medio punto bajo, medio punto alto. Nuevamente lazada y en este siguiente espacio el segundo medio punto alto. Y ya tenemos 2. Repetimos 2 cadenas y vamos a hacer nuevamente este punto X. Triple lazada. Nos saltamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ingresamos y hacemos el triple punto alto. Nuevamente triple lazada. En este siguiente espacio ingresamos y hacemos el siguiente triple punto alto. Una cadena, triple lazada, por detrás contamos 1, 2 y acá en el tercero ingresamos por detrás y tejemos el siguiente triple punto alto. Nuevamente triple lazada. En este siguiente espacio ingresamos por detrás, pasamos 1, 2, 3 y 4 veces y ya tenemos el segundo punto X con triple punto alto. Y vamos a repetir esto. 2 cadenas, lazada, nos saltamos un espacio y aquí en el siguiente un medio punto alto. En este siguiente otro medio punto alto, 2 cadenas y repetimos esto aquí. Aquí ya finalicé el último punto X y me quedan 1, 2 y 3. Y ahora para cerrar esta vuelta aquí me queda un último espacio donde vamos a tejer un triple punto alto. Triple lazada, ingresamos en este espacio y tejemos. Pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Y ya tenemos finalizada esta vuelta. Ahora para la siguiente vuelta nuevamente subimos con una cadena, giramos el trabajo y en este primer espacio un punto bajo. En el siguiente punto bajo. En este siguiente punto bajo. En este espacio del centro un punto bajo. En este siguiente punto bajo y ahora aquí vamos a tejer
1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a saltarnos aquí a este siguiente grupo de la X, aquí en este espacio, y vamos a tejer nuevamente punto bajo. Aquí punto bajo. En este espacio punto bajo, aquí punto bajo y aquí un último punto bajo. Nuevamente 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y nuevamente nos saltamos aquí en este espacio y tejemos punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo y aquí otro punto bajo. Y para cerrar esta vuelta, aquí en esta última cadenita, un punto bajo. Y ya tenemos finalizada esta siguiente vuelta. Ahora vamos a repetir en la siguiente vuelta el punto X. Subimos nuevamente con 6 cadenas, giramos el trabajo y nuevamente vamos a hacer triple lazada. Nos vamos a saltar 1, 2, 3 y 4 sobre este punto triple alto de aquí y vamos a ingresar y tejemos un triple punto alto. Nuevamente triple lazada y en este siguiente espacio ingresamos y hacemos el siguiente triple punto alto. Nuevamente una cadena, triple lazada y ahora por detrás vamos a contar 1, 2 y aquí en este tercero ingresamos y pasamos 1, 2, 3 y 4. Nuevamente triple lazada. En este siguiente de aquí ingresamos y pasamos 1, 2, 3 y 4. Y ya tenemos el primer punto X aquí. Nuevamente 2 cadenas, lazada y en este espacio de las 6 cadenas de la vuelta anterior en el centro, 2 medio punto alto, 1 y 2. Acomodamos en el centro y nuevamente 2 cadenas. Triple lazada y repetimos, contamos 1, 2, 3, 4 y aquí ingresamos y triple punto alto. Triple lazada, en este siguiente, otro triple punto alto. Una cadena, triple lazada, retrocedo, 1, 2 y aquí ingreso por detrás y otro triple punto alto. Triple lazada, nuevamente en este siguiente espacio por detrás y otro triple punto alto. Y ya tenemos el segundo. Y vamos a repetir esto aquí y el último aquí, el último punto X. Nuevamente aquí ya he finalizado, he tejido aquí el último punto X y ahora para cerrar esta vuelta hacemos triple lazada y en este último espacio que nos queda disponible vamos a tejer un triple punto alto para dar por finalizada esta vuelta. Y así es como debe ir quedando hasta el momento. Y ya hemos tejido 2 vueltas de triple punto alto. Ahora vamos a repetir aquí arriba una vuelta de puntos bajos y luego vamos a hacer otra vez este punto X. Para eso subimos con una cadena, giramos el trabajo y en este primer espacio un punto bajo. En este siguiente punto bajo, en este siguiente punto bajo. Aquí en el centro, punto bajo, aquí un punto bajo, otro punto bajo y ahora aquí en este espacio
únicamente un punto bajo. Aquí sobre el medio punto alto un punto bajo y aquí sobre el otro punto bajo. En este espacio un punto bajo. Ahora aquí otra vez un punto bajo, aquí otro y así vamos a continuar tejiendo punto bajo en esta vuelta. Y ahora aquí vamos a tejer el último punto bajo sobre las cadenitas, sobre la cadenita aquí. Dentro de la cadenita un punto bajo y cerramos esta vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a repetir este punto X de acá de abajo. Para eso subimos con 4 cadenas, giramos el trabajo, nuevamente doble lazada porque vamos a hacer punto alto doble, nos saltamos uno y acá en este siguiente ingresamos y pasamos por 2, por 2 y por 2. Doble lazada y ahora por detrás, en este espacio que nos hemos saltado, ingresamos por detrás y pasamos por 2 y por 2. Y ya tenemos el primer punto X aquí. Nuevamente doble lazada, nos saltamos 1, 2 y aquí doble punto alto. Doble lazada, retrocedemos por detrás aquí en este espacio que nos hemos saltado, ingresamos por detrás y pasamos por 2 y por 2. Y ya tenemos el segundo punto X. Y así vamos a repetir tal cual hicimos acá, vamos a repetir aquí arriba hasta finalizar. Y por aquí ya he finalizado esta vuelta con los puntos X. Y ahora para cerrar vamos a hacer doble lazada y en este espacio disponible vamos a tejer un punto alto doble. Así es como nos va a quedar esta vuelta. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a repetir nuevamente puntos bajos. Para eso subimos con una cadena, giramos el trabajo y en el primer espacio punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo y así hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya he finalizado mi vuelta con puntos bajos y para corroborar que todo esté bien contamos que tengamos la misma cantidad de puntos X aquí, que tengamos igual aquí abajo. Ahora estas van a ser las vueltas que vamos a repetir. Acá ya hemos hecho el punto X y el punto bajo y ahora vamos a repetir nuevamente este grupo del punto X con el triple punto alto, este grupito de acá y luego nuevamente vamos a repetir el punto X tal cual. Entonces aquí lo que vamos a hacer después de esta vuelta de puntos bajos, vamos a repetir nuevamente el triple punto X, el triple punto alto en X, luego esto y nuevamente una vuelta de puntos bajos y repetimos el punto X y así sucesivamente hasta obtener todo el largo que ya más adelante les voy a indicar qué tantas vueltas vamos a trabajar. Y pues este es el punto que vamos a trabajar el patrón. Te recomiendo que para que te puedas ir guiando puedes hacer una pequeña muestra haciendo así con esta pequeñito para que puedas saber la cantidad de vueltas que vas a repetir y para que te puedas guiar también. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el largo del vestido. Ahora para el largo del vestido vamos a tejer cadenas. Recuerden que la cantidad de cadenas van a ser múltiplo de 8 más 2. Entonces yo voy a tejer cadenas según el largo que yo deseo que sea mi vestido. En este caso yo quiero que sea hasta el tobillo aproximadamente. Entonces esa cantidad de cadenas vamos a tejer siempre recordando que sea múltiplo de 8 más 2. Por aquí ya he tejido todas las cadenas que necesito. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar los puntos que hicimos aquí. Como ya les enseñé a hacer todo este patrón, es lo mismo que vamos a repetir acá en nuestras cadenas que hicimos, ojo, múltiplo de 8 más 2. Todos estos puntos lo vamos a hacer aquí, pero en toda la medida que vamos a trabajar según el largo deseado, que también es muy importante la talla de la persona que vas a tejer este largo del vestido.
Así que ahora sí nos vemos cuando ya haya completado una cierta parte de todo el patrón en todo este largo de las cadenas que he tejido. Por aquí les quiero ir mostrando lo que ya estoy avanzando en todo el largo de las cadenas que he tejido y también todas las vueltas que ya he trabajado. Por aquí, como pueden ver, he repetido el patrón que hemos mostrado en la muestra. Está aquí el primer punto de acá, las del punto X en punto doble alto, luego viene la fila de punto bajo y luego vienen las dos vueltas punto X con el triple punto alto. Y luego repetimos el punto bajo y luego viene la X con punto doble alto y luego otra vez el punto bajo y así vamos a ir repitiendo. Y esto es todo lo que estoy avanzando y aún me falta más hasta obtener todo el ancho de cadera que necesito y ya les voy a ir mostrando desde un ángulo más arriba para que lo puedan ir viendo. Entonces, una vez finalizada la cantidad de vueltas que hemos tejido según el ancho de nuestra cadera, ojo, aquí ya terminé como ya les he mostrado. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Pero lo que yo voy a hacer es jalar un poquito más y cortar el hilo un poquito más largo para poder agarrar ese mismo hilo y hacer la unión con nuestra aguja lanera. Entonces por aquí ya tengo el hilo y lo que voy a hacer es, aquí como pueden ver finalicé con el punto bajo y con el triple punto alto en punto X con triple punto alto, porque al hacer aquí la unión, ya que aquí empecé con el punto X de punto doble alto, entonces al hacer la unión queda como si continuara el mismo patrón que viene a ser así de esta manera, ¿correcto? Entonces aquí vamos a cortar el hilo, yo voy a jalar un poquito más para que pueda ser largo y poder hacer ahí nomás con ese hilo la unión de ambos lados con la aguja lanera. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es jalar, jalar, jalar. Es mejor que me sobre a que me falte, así que vamos a jalar largo. Y aquí más o menos yo voy a cortar. Sacamos, ajustamos y con este mismo hilo de aquí vamos a hacer la unión. Voy a colocar en mi aguja lanera. Una vez colocado aquí el hilo en la aguja lanera, ya hemos ingresado, ahora vamos a empezar a hacer la unión, la costura. Para eso nos vamos a fijar que nuestro trabajo esté por detrás. Por aquí el punto vemos que está por detrás, el último punto, y aquí por delante. Entonces lo que voy a hacer es girar de esta manera. Vamos a dar la vuelta así para empezar a hacer la costura desde este lado de aquí. Ya tenemos aquí. Aquí es donde finalizamos la última vuelta, entonces ahí vamos a ingresar. Una vez ingresado aquí en este primer espacio, agarramos el otro lado e ingresamos también en el primer espacio, en el primer punto disponible. Ingresamos nuestra aguja lanera para empezar a hacer la unión. La unión solamente voy a hacer un poco más abajo, un poco a la altura de la rodilla voy a hacer la costura para que la mitad del trabajo quede con la apertura abierta, con el diseño de apertura abierta. Entonces yo voy a hacer la unión hasta cierta parte, hasta la mitad, hasta la altura aproximadamente de la rodilla. Si tú deseas que todo quede cerrado el vestido, puedes hacer la unión de todo uno solo, no hay problema, o hasta donde tú deseas que quede la unión y la apertura de la pierna. Entonces aquí vamos a empezar a hacer la unión. Para eso vamos a agarrar. Por aquí tenemos las dos barriguitas que nos genera el punto bajo, que es el último punto que hemos tejido aquí, la última vuelta. Pero no vamos a agarrar las dos, sino solamente una barriguita de acá.
De igual manera, de este otro lado, solamente una barriguita de acá, que es esta. Ingresamos el hilo y vamos a empezar a hacer la costura y jalamos. Nuevamente agarramos solamente de estas dos barriguitas, solamente una barriguita, y de este otro lado solamente esta barriguita de acá, ingresamos. Y así vamos a ir haciendo la costura en cada punto disponible, haciendo la unión. Por aquí tenemos el tercero. Nuevamente solamente agarramos esta primera barriguita y aquí en el siguiente tenemos esta barriguita, ingresamos. En este lado no tenemos dos barriguitas, solamente tenemos una, entonces ahí más o menos que nos ve, solamente es esta. Y así vamos a continuar nuevamente. Aquí solamente agarro una barriguita y aquí en la misma altura agarramos aquí solamente. Por aquí ya tengo la costura lista hasta donde deseo que quede cerrado, y a partir de aquí así vamos a ir haciendo la costura abierta en todo el trabajo. Entonces, como les mencioné, hasta donde tú deseas que quede la unión, y ahora lo que el resto sea para la apertura de la pierna abierta. Voy a volver a ingresar aquí mismo donde hice la última unión, ingresamos la aguja lanera y vamos a realizar un nudo. Vuelvo a ingresar aquí en este espacio y ajusto. Ajustamos y con la misma aguja lanera vamos a esconder el hilo. Voy a ingresar por este espacio, luego por este espacio, y así vamos a ir escondiendo el hilo. Todo el largo de la unión de la costura va a estar midiendo 53 centímetros hasta donde yo deseo que quede. Y así es como nos va a ir quedando. Acá a partir de aquí tenemos la apertura. Ahora lo que vamos a trabajar es el borde de la parte de arriba de nuestro vestido. Por aquí tenemos la unión de la costura que está a un costado. Y para hacer este borde vamos a ingresar en este espacio donde está la fila de los puntos bajos. Vamos a ingresar el hilo y vamos a colocar de paso lo que es el elástico en esta parte de arriba. Por aquí tengo el elástico, yo elegí el color negro y es más o menos de este ancho. Y vamos a ir colocando mientras vamos trabajando el borde de esta parte. Para eso vamos a colocar por detrás el elástico y vamos a ingresar el crochet. Ingresamos por detrás y pasamos el hilo y hacemos un punto bajo. Y ya tenemos el elástico enganchado en esta parte de arriba. Y así vamos a continuar tejiendo puntos bajos mientras vamos colocando el elástico. En esta parte de aquí, de donde hicimos el punto alto con punto alto doble, voy a hacer únicamente 2 puntos bajos. Vamos a ajustar. Siempre que vamos avanzando tejiendo los puntos bajos, vamos a ir ajustando. Ahora en este espacio ingresamos y tejemos únicamente un punto bajo y ajustamos. Nuevamente, ahora en este espacio donde hicimos la X con el triple punto alto, vamos a tejer 5 puntos bajos. Ajustamos
Y ahora vamos a realizar un punto bajo nuevamente aquí en este espacio, únicamente un punto bajo y ajustamos. Siempre vamos a ir ajustando nuestro elástico. Ahora estamos aquí en este espacio del triple punto alto y vamos a hacer nuevamente 5 puntos bajos en este espacio. Nuevamente nos saltamos aquí y únicamente un punto bajo y ajustamos. Nuevamente estamos aquí en este grupo y vamos a hacer únicamente 2 puntos bajos y aquí en este espacio un punto bajo y ajustamos. Y así vamos a ir trabajando en todo este borde de la parte de arriba de nuestro vestido, haciendo la cantidad de puntos bajos como te lo muestro aquí, y así vamos a ir colocando lo que es el elástico. Por aquí estoy terminando de colocar lo que es el elástico, así es como va a ir quedando. Y ahora lo que vamos a hacer es coser ambas puntas de nuestro elástico. Por aquí voy a cortar un pedacito y también de este otro lado también vamos a cortar para poder hacer una pequeña costura aquí y que ambas queden unidas. Para eso vamos a utilizar una aguja de coser y un hilo delgadito de color negro que también es para coser. Nuestro elástico vamos aquí a jalar un poco para tener espacio para hacer la costura. Vamos a juntarlas y una vez que están juntas empezamos a coser ambos lados. Y empezamos a hacer la costura. Vamos a ingresar la aguja de esta manera y sacamos. Nuevamente volvemos a ingresar y sacamos. Nuevamente ingresamos y sacamos. Y así vamos a ir haciendo la costura para poder unir nuestro elástico, tal como te lo muestro aquí. Y ahora para poder cerrar la unión vamos a ingresar el hilo y voy a dar 3 vueltas con el hilo a la aguja para poder hacer un nudo y pueda quedar más ajustado. Ajustamos y nuevamente volvemos a ingresar. Repetimos, hacemos 3 vueltas con el hilo en la aguja, sacamos y ajustamos. Cortamos el hilo y ya tenemos la unión, la costura lista del elástico. Y ahora vamos a continuar tejiendo para poder finalizar. Yo aquí voy a desatar un poquito para que pueda quedar bien esta parte del elástico con los puntos bajos. Y vamos a continuar aquí tejiendo los puntos bajos que corresponden. Por aquí me queda este espacio y vamos a hacer 5 puntos bajos. Y ya tenemos así finalizada lo que es este borde con los puntos bajos y vamos a cerrar con un punto deslizado
aquí en este primer espacio. Y ya tenemos lista lo que es el colocado del elástico en este borde. Así es como nos debe ir quedando. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar una última vuelta donde vamos a generar unas pequeñas blondas. Para eso vamos a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos más y que van a ser en total 3 con las 3 cadenas de inicio. En el siguiente espacio repetimos 3 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente espacio nuevamente 3 puntos altos y así vamos a repetir 8 veces estos 3 puntos altos en cada espacio disponible. Y así vamos a generar esta pequeña blonda aquí en la parte de arriba. Ojo, 8 veces vamos a repetir este aumento de 3 puntos altos en un mismo espacio. Por aquí ya tengo las 8 veces los 3 puntos altos en el mismo espacio y ahora en este siguiente espacio disponible vamos a hacer únicamente un punto bajo. En el siguiente nuevamente otro punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y así hasta obtener un total de 8 puntos bajos seguidos. Y luego vamos a repetir nuevamente la blondita que hicimos con el aumento de 3 puntos altos. Lazada y en el siguiente espacio nuevamente 3 puntos altos en el mismo espacio. Nos saltamos al siguiente y repetimos 3 puntos altos en el mismo espacio y nuevamente esto vamos a repetir 8 veces el aumento de 3 puntos altos en el mismo espacio. Una vez finalizada vamos a repetir ahora los puntos bajos. En este siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y así hasta obtener 8 puntos bajos. Y nuevamente repetimos la blondita de aquí y vamos a repetir esto mismo hasta finalizar la vuelta. Por aquí he finalizado toda mi vuelta repitiendo este mismo patrón y así es como te debe ir quedando estas blonditas. Aquí me falta terminar los puntos bajos. Me queda este espacio, en este siguiente espacio un punto bajo y así hasta llegar aquí al final. Únicamente aquí me quedaron 7 puntos bajos, no hay problema, te puede quedar hasta 6 y no hay problema, igual puedes finalizar. Y aquí vamos a finalizar en este primer espacio con un punto deslizado y cortamos el hilo para cerrar ahora sí esta vuelta y el diseño que es en esta parte de arriba de nuestro vestido. Ahora vamos a trabajar la parte baja, el borde de la parte baja de nuestro vestido. Aquí ya estamos en la parte baja, en este bordecito vamos a hacerle un diseño para que pueda quedar bonito. Vamos a ingresar el hilo en este primer espacio. Hacemos el nudo y vamos a tejer una cadena y en ese mismo espacio tejemos un punto bajo. Ahora nos vamos a saltar a este siguiente espacio de aquí donde hicimos los puntos altos dobles y vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos nuevamente. Nos saltamos a este siguiente espacio y un punto bajo. Ahora en este espacio donde hicimos el triple punto alto, vamos a tejer 4 puntos altos,
2 cadenas y en el mismo espacio nuevamente 4 puntos altos. Y en este siguiente espacio un punto bajo. Y ya tenemos aquí el siguiente punto. Repetimos aquí en este espacio del triple punto alto nuevamente 4 puntos altos. Dos cadenas y nuevamente 4 puntos altos en el mismo espacio. En este siguiente espacio un punto bajo. Ajustamos aquí, arreglamos, acomodamos el punto. Y ahora aquí en este siguiente espacio donde están los puntos altos dobles, únicamente 2 puntos altos, 2 cadenas y nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. Y en este siguiente un punto bajo. Y así vamos a repetir este patrón en todo el borde de nuestro vestido hasta finalizar. Por aquí ya finalicé todo el borde repitiendo el patrón. Y aquí he finalizado con este punto y aquí con un punto bajo en el último espacio. Y cortamos el hilo, ajustamos y ya tenemos así el borde de la parte baja de nuestro vestido. Y así es como nos va a ir quedando hasta el momento. En la parte 2 de este video tutorial les voy a enseñar a tejer esta flor y a unir aquí a nuestro vestido. Así que nos vemos en la parte 2 del tutorial.